Buenas tardes, buenas noches con todos. Desde hace años, el Ministerio de Exteriores del Perú ha contribuido con la difusión internacional del Premio COPE que organiza Petroperú a través de nuestra red de misiones diplomáticas en el exterior. En esta ocasión deseamos poner en vitrina a los ganadores del premio y qué mejor que ante un público más amplio al que estas circunstancias especiales ocasionadas por la pandemia nos permite llegar hoy a través de las herramientas digitales. Nos entusiasma entablar este diálogo internacional con Chile. Estamos seguros que estos diálogos servirán para fortalecer y enriquecer aún más nuestra ya consolidada relación bilateral. Queremos agradecer por eso a la Universidad de Santiago de Chile y a nuestra embajada por su firme compromiso y apoyo. Participan de este diálogo internacional Alejandro Neira, ganador del Premio COPE Novela 2019, quien con la moderación del profesor Ricardo Sumalavia conversará con los escritores Andrea Jeftanovich y Galo Gigliotto. Deseamos en primer lugar, para dar las palabras de bienvenida, brindar la palabra a la gerenta de comunicaciones de Petroperú, señora Carla Santa Cruz. Adelante. Muchas gracias, Fernando. Bueno, buenas noches y buenas tardes con todos los asistentes. Señorita vicerrectora de vinculación con el medio de la Universidad Santiago de Chile, Karina Arias, señor embajador del Perú en la República de Chile, Jaime Pomareda, estimadas autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, apreciados escritores invitados, Andrea, Alejandro, Galo y Ricardo, estimado público asistente. En principio es un honor para mí representar a la alta dirección de Petróleos del Perú esta tarde en la tercera fecha del ciclo de Diálogos Internacionales COPE, actividad que es fruto de la constante labor de fomento que realizamos en cumplimiento de nuestra política cultural en Petroperú. El Premio COPE es un certamen literario peruano organizado por Petróleos del Perú hace más de 41 años y se ha convertido en el principal espacio de reconocimiento de la creación literaria en nuestro país. Esta constante labor es una expresión más de la responsabilidad social corporativa de Petróleos del Perú como parte de su compromiso con el desarrollo y con el impulso de la cultura peruana. Es precisamente en torno al Premio COPE que nuestra institución, de manera conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, creamos el ciclo de Diálogos Internacionales COPE, un espacio de conversación y debate en torno a los ganadores del Premio COPE, para conocer y reconocer la obra y la visión de estos escritores frente a temas actuales, ¿no? Destaco la participación y apoyo, sin duda, de la Universidad de Santiago de Chile, representada por Karina Arias, quienes acogieron este proyecto para la realización del presente conversatorio entre connotados escritores de nuestra región. Nuestro agradecimiento también a la Cancillería peruana y a la Embajada de Perú en Chile, quienes se han sumado a nuestro quehacer con mucho interés y con mucho entusiasmo. Hoy nos complace presentar al escritor Alejandro Neira, además actual ministro de Cultura del Perú, quien con su obra Mi monstruo sagrado se hizo acreedor del Premio COPE 2019 de novela. Alejandro estará acompañado de dos importantes escritores de Chile, nos referimos a Andrea Jeftanovich y Galo Gigliotto, además de los comentarios de Ricardo Sumalavia. Reitero nuestro agradecimiento a la Universidad de Santiago de Chile, a la Cancillería peruana y a la Embajada de Perú en Chile, quienes nos apoyaron en la realización de esta actividad, y por supuesto también nuestra gratitud a los escritores participantes esta noche por sus aportes y por supuesto por sus importantes obras. Muchísimas gracias. Bueno, por mi parte, darles muy buenas tardes y buenas noches al público que sigue esta transmisión binacional de los diálogos internacionales COPE que surgen a partir del Premio COPE, concurso literario instaurado por Petróleos del Perú desde hace ya 41 años para promover la creación literaria en el Perú con proyección a nivel internacional. Saludar al embajador del Perú en la República de Chile, señor Jaime Pomareda, al director de promoción cultural del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, a Fernando Álvarez, y a la directora que estaba con nosotros de comunicaciones de Petroperú, señora Carla Santa Cruz. Quisiera saludar a todos y felicitar particularmente al ganador de la reciente versión de estos premios, el escritor Alejandro Neira, quien obtuvo este galardón con la novela Mi monstruo sagrado, que podrán empezar a conocer en esta actividad. También a través de los comentarios del doctor Ricardo Sumalavia, también escritor, y a los autores nacionales, ambos de nuestra universidad, la Universidad de Santiago, a Andrea Jeftanovich y a Galo Gigliotto, que es el director del sello editorial, y Andrea, académica de nuestra universidad. Para nuestra universidad es un honor participar como patrocinadores de este evento en el ala chilena,
en lo que para nosotros representa una de las múltiples actividades de vinculación que hemos realizado con nuestro país hermano, el Perú. Existe una trayectoria de colaboración, de alianza, de hermandad entre la universidad y la embajada, que ha permitido desarrollar diversas actividades destinadas a valorar y celebrar nuestra cultura. Programas de interculturalidad, celebraciones entre Chile y Perú, y esta actividad de hoy refuerza este compromiso y nos abre nuevas puertas a seguir explorando y colaborando. Así que muchísimas gracias por seguir cultivando esta relación con nosotros, con nuestra universidad, y esperamos apoyar también otras actividades. A continuación, queremos dar la palabra al embajador del Perú en Chile, el señor Jaime Pomareda Montenegro. Adelante, embajador. Buenas noches con todos. Señora Carla Santa Cruz, gerente de comunicaciones de Petroperú, señora Karina Arias Yurich, vicerrectora de vinculación con los medios de la Universidad de Santiago de Chile, señoras y señores escritores participantes en este evento, Alejandro Neira, Andrea Kieftanovic, Galo Gigliotto y Ricardo Sumalavia, quien moderará el encuentro. Quiero darle desde la Embajada del Perú en Chile una bienvenida, además de a toda la audiencia, tanto en el Perú como en Chile, que nos sigue. Para la Embajada del Perú es un honor y un gran placer participar en la organización de este conversatorio, Diálogos Internacionales COPE, sobre todo con un colega, amigo, gran escritor peruano, Alejandro Neira, que como se ha dicho también, es ministro de Cultura. No sé si este será también un oficio, porque es la segunda vez que es ministro de Cultura, pero le damos la más grande bienvenida a Alejandro. Quisiera destacar que este conversatorio ha sido posible gracias a la participación, como se ha dicho, por parte del Perú, de la Cancillería peruana, esta embajada y, por supuesto, del Centro Cultural de Petroperú. Y por parte de Chile, de la Universidad de Santiago de Chile y en particular de la Vicerrectoría de Vinculación con los Medios, que amablemente y como en otras oportunidades ha acogido nuestras ideas, nuestras iniciativas de fomentar a través de la vinculación vía la literatura, de la integración de la sociedad civil para beneficio de la relación de hermandad que tenemos y que queremos mejorar todavía más a futuro. Como digo, este es un momento en el cual creo que hay mucho talento en la mesa. Vamos a disfrutar de un grato conversatorio que, por otro lado, nos permitirá alejarnos por un momento y disfrutar de las letras de ambos países y alejarnos un poco de esta realidad global que nos agobia a todos, y también de las realidades políticas de nuestros dos países que no andan menos complicadas. De manera que solamente me queda darle la bienvenida a los participantes y a la audiencia en general y desearles una buena noche. Gracias. Gracias, embajador. Gracias a Karina Arias, vicerrectora de vinculación con el medio de la Universidad de Santiago de Chile, y a Carla Santa Cruz, gerente de comunicaciones de Petroperú, por sus palabras de bienvenida. Bueno, sin más preámbulo, damos la palabra ahora al profesor Ricardo Sumalavia para que dé inicio a este interesante diálogo. Adelante, profesor. Bien, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación. Yo estoy aquí realmente contento de poder formar parte de este conversatorio y estar rodeado también, al mismo tiempo, tengo que decirlo, de grandes amigos. Yo me siento muy ligado también a los amigos escritores de Chile. Justamente tuve la oportunidad, mientras Alejandro Neira era agregado cultural en Santiago, de presentar, junto con otros autores, el libro Selección Chilena, réplica de la experiencia de la selección peruana. Y tuve la oportunidad allí de poder conocer a muchos otros escritores tan importantes en el país vecino, y por supuesto encontrarme también nuevamente con Andrea Kieftanovic, a quien ya nos hemos visto, nos conocemos de
hace un par de décadas, si no me equivoco, y continuamos en la literatura y sobre todo, por supuesto, en la amistad. Bien, quisiera, para poder iniciar este diálogo, hacer una breve presentación de cada uno de ustedes. Empiezo por Andrea. Como saben, ella es doctora en letras de la Universidad de California en Berkeley. Ha publicado novelas, Escenario de Guerra, Geografía de la Lengua, volúmenes de cuentos, No aceptes caramelos de extraños y Destinos errantes. Libros que también han sido ya traducidos. Es autora también de los textos Hablan los hijos y Escribir desde el trapecio. Su obra, como acabo de mencionar, se ha traducido al portugués, al danés, al inglés, entre otros idiomas. Y también ha recibido reconocimientos, entre los que destacan el Premio Círculo de Críticos de Arte de Chile y el PEN Translate Award del 2019. También hay que destacar que combina su trabajo literario con el de crítica de teatro en el diario El Mercurio y con la docencia en la Universidad de Santiago de Chile. Nos acompaña también nuestro amigo Galo Gigliotto, que es escritor, ingeniero agrónomo, magíster en literatura latinoamericana y chilena, creador de Editorial Cuneta y de La Furia del Libro. Actualmente es director de la editorial de la USACH, la Universidad de Santiago de Chile. Es también docente en el Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. Ha traducido a autores franceses, ingleses, y sus libros de poesía Valdivia, Bonnie and Clyde, Aeropuerto y Mono Super. Ha publicado también sus cuentos A cada rato el fin del mundo y las novelas Matar al Mandinga, ganadora de los Juegos Literarios Gabriela Mistral del 2016, y El Museo de la Bruma, que ha aparecido el año pasado. Y por supuesto, Alejandro Neira, ganador del Premio Novela Copé 2019. Él estudió Derecho en la Universidad Católica del Perú y Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se graduó en la Maestría de Relaciones Internacionales de la Academia Diplomática del Perú y en la Maestría Ejecutiva en Servicios Internacionales de la American University en Washington. Cuenta con diversas publicaciones, de las que destacan Peruanos de Ficción y la saga de novelas CIA Perú. Obtuvo también el Trofeo de Plata de la Bienal de Cuento, Premio Copé del año 2012, por su relato El Libro de la Sabiduría, y el cuarto premio de novela breve de la Cámara Peruana del Libro, año 2012, justamente con la obra CIA Perú, en 1985, es parte del título. Y el libro Una novela de espías, que ha publicado con la editorial Estruendo Mudo. También se ha desempeñado como director de la Biblioteca Nacional del Perú y del Centro Cultural Inca Garcilaso de la Vega de la Cancillería peruana, y jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores. Actualmente es ministro de Cultura. Bien, entonces quisiera comenzar esta conversación haciendo una pregunta. Quiero empezar con Alejandro y extenderme, también ampliar, enriquecer sobre este tema que espero les atraiga, porque a mí me atrajo cuando leí la novela Mi monstruo sagrado de Alejandro Neira, es acerca de las reescrituras. Porque esta es una novela que al mismo tiempo toma un hecho, o sea, que parte de un hecho real, que luego ha sido ficcionalizado y que luego es ficcionalizado por otra voz que no tiene que ser la de Alejandro Neira, que no es Alejandro Neira, que a su vez tenemos a Alejandro Neira, o sea, tenemos varias capas de reescrituras. Yo creo que esto es algo destacable, esto no es gratuito, ¿no? Y creo que también nos puede llevar a reflexionar acerca de una práctica mucho más extendida en este siglo, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué reescribirnos de esa manera? Empiezo contigo, Alejandro. Bueno, gracias. Muy buenas tardes y muy buenas noches a los amigos de Chile, en particular a mi querido amigo el embajador Jaime Pomarea, a la vicerrectora de la USACH, con quien cuando fui agregado cultural también desarrollamos proyectos de interculturalidad muy bonitos de USACH con la Universidad Nopoki en Atalaya, en la Amazonía peruana, y a la gente de Petroperú, por supuesto, porque siempre han apoyado y bueno, es un gusto para mí ver a Andrea y al buen Galo, con quien también hemos compartido, sobre todo en La Furia del Libro, muchas cosas. Así que de verdad que me es muy grato. Yo viví 2 años y medio en Santiago, tengo muy buenos amigos que dejé allá, muy buenos amigos escritores en general, y así que de verdad que es muy bonito poder tener este diálogo binacional, que siempre fue lo que además tratamos de hacer
cuando trabajé en la embajada. A ver, para mí creo que cada escritura en realidad es casi que una reescritura, ¿no? Creo que quizás la literatura sea un palimpsesto en sí mismo. Todas son reescrituras. La propia visión que uno tiene de algo, en realidad ya de por sí, al pasarlo al blanco y negro, ya en sí es una reescritura, no es simplemente una escritura, es una interpretación de lo que uno ve. Y en este caso, efectivamente, además, hay un dato interesante que es que creo que no lo había dicho nunca, pero Mi monstruo sagrado en realidad es una novela que la terminé, no sé, tuvo muchas versiones, pero la última versión estoy seguro que la escribí en Santiago de Chile, porque era el momento, digamos, a mí mi familia me dejaba el verano escribir, era como dicen allá también viudo de verano, entonces me ponía a escribir mucho durante el verano en Santiago, en el cual además uno quiere quedarse en casa por el calor, ¿no? Y lo empecé a escribir ahí, y yo siempre llevaba conmigo este libro que es el que reescribo de alguna manera, que es El monstruo sagrado, que es esta novela de Edgardo de Javich, que fue publicada efectivamente en Editorial Populibros hace ya casi 5 décadas, y que a mí me parecía en sí un mal libro, una novela poco lograda, pero que tenía en sí mismo una historia que siempre me llamó mucho la atención, que era la historia de este asesinato, digamos, real, que se produjo en 1951, y que me llamaba la atención por muchas cosas, entre ellas, por supuesto, porque era un diplomático el que estaba, digamos, inmiscuido en la historia, porque habían muchos elementos, pues, de la propia historia del Perú de esos años, del ochenio de la dictadura, y porque además participaban, es una novela, bueno, la historia, si se quiere, yo la empecé a investigar hace como quizás unos 10, 12 años, y fue tanta la obsesión que muchas de las cosas que aparecen ahí, efectivamente, como estas cosas que parecen delirantes, que parecen irreales, son reales. Sumergirme en el museo, en lo que era el Museo de la Justicia Peruana, que ya de por sí es casi una cosa delirante, que queda en los sótanos del Palacio de Justicia en el centro de Lima, existe. Era una covacha donde había un señor efectivamente con su máquina de escribir que me dejaba ver cosas que eran curiosísimas, ¿no? Y fui recorriendo, investigando, leyendo muchísimo, leyendo la prensa de la época, preguntándole a muchos colegas míos, embajadores muy mayores, que recordaban siempre la historia de este señor MacLean, de cómo lo asesinaron. Incluso entrevisté a una sobrina de Jorge MacLean en el propio Santiago de Chile, donde vivía esta señora, porque la familia MacLean es de Tacna, digamos, es de la época del plebiscito además, y hay un cónsul que era MacLean que se queda viviendo en Santiago de Chile, un diplomático que renuncia a la carrera diplomática y se queda viviendo en Santiago, y ahí nace esta señora que ya muy mayor, ya falleció también, a la cual yo la fui a entrevistar también para que me diera datos así curiosos de esta historia. Y finalmente, por supuesto, la historia que tiene que ver también con todo esto, que también es una reescritura, que es la historia que mi papá me contaba sobre el hecho mismo, que aparece ahí, ¿no? Yo siempre pensaba, qué historia tan curiosa, y se la conté alguna vez a mi papá en un almuerzo familiar, y me dijo, bueno, claro, obvio. Él fue mi profesor, y el otro era el asistente administrativo de mi colegio, el colegio en el que yo estudiaba, Alfonso Ugarte, que aparece en la novela también, y me empezó a contar detalles, además de las clases, cosas que aparecen en la novela. Entonces, para mí era muy sencillo ver esta capa, ¿no? Y una capa adicional que era cómo se trata una relación homosexual en la literatura, probablemente el otro elemento, ¿no? Porque uno es el policial, probablemente, el otro de la historia diplomática, y el otro de la propia relación. Que en la novela original, El monstruo sagrado de Javich, se trata de manera muy pacata, digamos, muy moralista, y siempre, digamos, quizás soslayando los elementos más complejos de una relación que yo creo es la que debió existir entre Perazo, el asesino, y Jorge MacLean, el embajador que termina siendo asesinado, ¿no? Entonces, efectivamente son varias capas. A mí me interesa mucho siempre volver, me gusta mucho escribir sobre cosas que se han escrito, o sea, esas historias circulares, las cajas chinas, ¿no? Siempre me ha llamado mucho la atención,
Y en este caso era la oportunidad como para poner muchas de las cosas, ¿no? Incluyendo este cuento que está dentro de la novela, que es el cuento que supuestamente escribe el narrador de la novela sobre una supuesta relación que él tiene, también una relación homosexual como la que tiene el de la historia principal, pero que desde en la entrada se dice que es ficción, ¿no? Entonces, creo que hay varias lecturas ahí que a mí me gusta trabajar. No sé si ahora quizás porque estoy en Misterio y Cultura es casi como un trabajo de arqueología entre las muchas historias que uno va revisando, ¿no? Muy bien, Alejandro, gracias. Andrea, ¿qué opinas? Bien, pero antes que nada quería saludarlos a todos y decir que estoy muy contenta con esta actividad. Alejandro, creo que no tuvimos tantas oportunidades de cruzarnos cuando estuviste en Chile. Me consta que Ricardo, amigo en común, intentó, pero por ABC Viajes no coincidió. Así que muy contenta de por fin conocerte y también dejar el deseo y la inquietud que todos estos encuentros bilaterales entre Perú y Chile se sigan multiplicando. Somos países fronterizos, pero también somos países que nos leemos mucho unos a otros. Yo creo que hemos tenido una larga historia de compartir referencias literarias, así que ojalá que este primer encuentro sea el primero de muchos, de verdad, porque creo que hay mucha posibilidad de diálogo entre nuestras literaturas, entre los autores y todo eso. Y bien, como chilena, me pasó con tu excelente novela, y te felicito, que tuve que ir un poco a investigar, porque seguramente estos datos que tú comentabas de la realidad de esta historia que está entroncada en una historia real, una crónica roja, con ciertos momentos históricos del Perú, con este proyecto de los libros, así que tuve que ir un poquito a investigar y ahí aparecieron una serie de elementos muy interesantes, porque aquí se habla, haberse hablado de las cajas chinas, de lo prismático, Ricardo habló de palimpsesto, y es muy la arquitectura de la novela, es lo que quiero oír, la arquitectura de tu novela, de mi monstruo sagrado, de cómo incluso apropiarse del título con el mí, ¿verdad? Con esta posesión. Tiene una serie de lecturas y de nudos que yo pensaba a nivel general como sociedades latinoamericanas y también como qué cosas ocurren en la esfera del poder. Pensaba en el doble estándar, en la desigualdad en las relaciones amorosas, por supuesto en la homofobia, ¿verdad? Como este secreto, este tabú, estas relaciones asimétricas en general en los lazos sociales y que se hacen más jerárquicas y más asimétricas, muchas veces alrededor de personas más poderosas, y esto se replica en sus modelos amorosos. Como bien tú decías, como aquí tú te atreves y entras en el mundo más de esta relación homosexual, donde los pasajes que están en tu novela son bastante a veces de maltrato, de mirar al otro en menos, de la idea de la mujercita, esto en comillas, y también me llamaba la atención este proyecto literario de, ¿cómo se llama? De los libros populares. Populibros. Populibros, porque me recordó un proyecto de Quimantú, la editorial Quimantú en Chile, que también tuvo este esfuerzo de estos grandes tirajes, ustedes hablaban de 20.000, no recuerdo bien los de Quimantú, de traer literatura nacional y literatura extranjera a precios muy, muy accesibles, que de algún modo democratiza la cultura. Ese dato también me interesó. Y también quería preguntarte, y haciendo estos comentarios, preguntarte por el texto, este que se llama Corazón del Poeta, que me parece interesantísimo, como una especie como en una cebolla, sería como entre muchas de estas capas que se van entrando, como cierta médula también, y un texto más literario. Te quería preguntar un poco en tu construcción, en la arquitectura de esta novela, ¿cómo pensaste esta especie como de, en una sandía sería como el corazón de la sandía también, que es lo que más sangra y lo que más también es sabroso? Bueno, eso es, sí, sí es lo que decía, ¿no? Sobre Populibros, bueno, efectivamente es cierto, además un proyecto de Manuel Escorza, digamos, además un proyecto de mucho tiempo,
y muy sonado y que, bueno, se ha mantenido hasta ahora. Todos los, seguramente Ricardo también, digamos, todos los que tenemos ya cierta edad, hemos empezado a leer con populibros, no de nuestra generación, sino una generación atrás, creo, incluso, es de mis hermanas mayores, digamos, tenemos todos la colección de populibros y era interesante. Yo siempre veía además estos libros con portadas muy raras, ¿no? Unas ediciones en papel bulky, como decimos aquí, papel periódico, digamos, pero muy interesantes y con textos así curiosos como estos, pero esa editorial pues sacó a luz a Ribeiro, a Vargas Llosa, a los grandes de la generación del 50 del Perú, en realidad. Está buscando ahí, creo, Ricardo, a ver si encuentra un populibro, seguramente por ahí encontrará algo. Quiero ver uno. Intenté, pero encontré una colección semejante. Esa es muy parecida, sí. Muy parecida, sí. Pero por ahí esa era la idea. Sí. Y bueno, esto de... A mí siempre me ha interesado, además, esto que mencionaba Andrea. Bueno, toda relación amorosa en realidad es una relación de poder, ¿no? Creo, o sea, finalmente, ¿no? Los que nos enamoramos, digamos, en general, tiene que haber digamos, una admiración ahí, pero el encontrar el equilibrio siempre es difícil, y en una relación amorosa casi siempre hay alguien que termina siendo el más poderoso de la relación, y depende de cómo maneja una pareja, puede terminar siendo realmente cruel y llevar hasta la muerte, como en un caso como este, que creo fue así, y como lamentablemente sucede pues en feminicidios también, que son terribles y que lamentablemente se siguen dando aquí en el Perú y en América Latina, en el mundo. Y sobre el corazón de poeta, bueno, en realidad este es un cuento, eso es una de las cosas graciosas que sí tengo que reconocer. Ese era un cuento que escribí hace muchísimo tiempo, de esos cuentos que uno nunca termina de saber para qué escribe o cuándo lo puede publicar, pero un cuento que a mí me gustaba mucho. Es más, yo creería que lo debo haber mandado a algún premio Copé de cuentos, probablemente, porque uno va lanzando pues así a varios. Yo efectivamente gané el Copé de Plata en 2012, y probablemente antes o después, no sé cuándo exactamente, debo haber mandado un cuento como este, o muy parecido, El corazón de poeta, pero que siempre tenía esta historia, que además, de nuevo, en realidad estoy seguro que la escribí mucho antes, tenía nuevamente esto de una relación homosexual entre alguien que era más poderoso y que además tenía una relación digamos, el que se enamora tiene una relación de subordinación con relación al otro, ¿no? Que es un poco lo que pasa aquí. Además, nosotros los diplomáticos venimos de una carrera completamente jerárquica en la cual alguien es más poderoso siempre que el más joven. Entonces es interesante. Pero El corazón de poeta, bueno, es un cuento que a mí me divirtió mucho porque además son todas las artes, ¿no? Pero en cada verso, en cada subtítulo está una línea de esta canción Corazón de poeta de Janet, ¿no? Que es un clásico, un poco kitsch de la música de los años 70, ¿no? Esta cantante, creo que era americana, pero cantaba en español, además con un acento, ¿no? Medio gringo, y que a mí me parecía, no sé, pues eso es lo que escuchaban seguramente en mi casa, mi familia, en esas radios románticas que hay en todos lugares y que ponen canciones muy viejas, pero que siempre esas son las que siempre se repiten, ¿no? Y la letra en sí me parece entre tierna y kitsch, ¿no? Entonces era como un juego con la canción y con las historias y los distintos niveles de cómo ir en cada una de las artes, porque de eso se trata también, ¿no? Va descubriendo un detalle. Y eso sí lo había medio que investigado sobre, efectivamente, las apariciones o las vinculaciones también entre las artes y la homosexualidad, porque si uno va viendo, son muchas historias, y ahí me da pie para entrar a varias otras historias, como La soga de Hitchcock, que en realidad es una historia previa, que se remite a otras películas. Hay toda casi una cosa analítica, ¿no? sobre este tipo de las apariciones de las relaciones homosexuales en distintos géneros, ¿no? En literatura aparece, en el cine, bueno, y cómo se va enamorando este joven de alguien mayor que luego, bueno, como en la novela, un poco termina abusando de él
hasta llegar al límite del asesinato, ¿no? Que es un poco la historia, pero a mí digamos, no sé si es exactamente eso lo que llega a ser, pero cuando escribí originalmente ese cuento, me gustó y dije, bueno, esto por ahí que creo que puede encajar en la novela. Yo he escrito, como dije, muchas versiones de mi monstruo sagrado, y en la última, que es esta que decía que estoy seguro terminé más o menos en la última versión en Chile, era como que, mira, esto puede encajar aquí. Y sí pensando, porque ese es un gran problema que tengo, como siempre tengo mucho trabajo, nunca llego al límite mínimo de las palabras que se necesitan para entrar a un concurso de cuento, de novela. Entonces yo siempre escribo novelas, pasé del cuento a la novela breve, que hice un gran esfuerzo para lograr meter mucho en una novela, juntando muchas historias. A mí me pasó lo mismo con esta, que ya es una novela, entre comillas, larga, que es que no llegaba, no me da el número de caracteres para llegar a escribir una novela. Entonces dije, bueno, voy a recurrir a estas cosas que uno va escribiendo. Sí, es uno de esos trucos que uno saca a veces de la galera para poder concursar en ese concurso de novelas que, bueno, me decidí a mandarlo porque ya vi la novela que estaba bien, como que casi cerrada, nunca me llega nada, seguramente a ustedes les pasa lo mismo, nunca voy a estar plenamente satisfecho de ella. Pero dije, bueno, esta puede ser la oportunidad para mandarla efectivamente al premio de novela del COPE, que es el más prestigioso del Perú, y bueno, tuve la suerte pues de ganarlo el año pasado. Muy bien. Galo, ¿cuáles son tus impresiones al respecto? Hola. Bueno, en primer lugar, también quiero saludar a todas y a todos los presentes, agradecer la invitación y la instancia de diálogo, que la verdad algo que se puede agradecer de toda esta situación pandémica es que hemos aprendido a usar estas plataformas y podemos establecer estas conversaciones sin fronteras, ¿no? Saludar también, bueno, a Ricardo, a Andrea, al congratulado Alejandro, a quien tuve la suerte, tuvimos, no sé si, yo tuve la suerte de conocerte, Alejandro, no sé si tú puedes decir lo mismo, pero compartimos en varias ocasiones en lanzamientos, en Santiago, había mucha actividad en ese momento, podíamos salir a la calle, algo no menor, así que, bueno, días que esperamos ya volverán. Ahora me concentro en el texto. Bueno, solamente decir que algo que me pasó con este libro es que me produjo muchas cosas, me salieron muchos temas de los cuales hablar. Había preparado un texto para leer acá y cuando estuve escribiendo eso me di cuenta de todas las líneas por las que podíamos avanzar cuando hablábamos de mi monstruo sagrado. En primer lugar, algo que me llama la atención del texto es que esta es una novela totalmente de su tiempo. Eso es algo que a mí me gusta, en el sentido de que en ella confluyen la crónica, el ensayo, el cuento, la historia, algo de autobiografía, muchos géneros literarios que se traslapan y complementan, y que es algo que se ve mucho en algunas novelas digamos, del siglo XXI, y que creo que en particular son las que a mí me interesan. Los textos que hay también una gran profusión de textos autobiográficos en la literatura mundial, particularmente en Latinoamérica, en Chile muchísimo, y cuando aparecen textos así, la verdad me siento muy, muy contento. En ese sentido, quisiera relacionarlo con otros dos textos que me parecen también muy interesantes. Bueno, una autora, María Sonia Christoph, una escritora argentina, que justamente trabaja también esta mezcla de géneros, de elementos, de temas diferentes que van apareciendo en su composición. Y pensé también, por ejemplo, en Chilean Electric de Nona Fernández, que es un texto donde ella justamente va contando una historia, porque no quiero decir la historia del alumbrado eléctrico de la ciudad de Santiago, pero lo va mezclando con una historia personal, con algo que tiene que ver, digamos, con su persona como escritora.
Otro tema interesante, creo yo, de Mi Monstruo Sagrado es que al presentar esta forma tan ecléctica, donde aparecen diferentes figuras, personajes, temas, es que si bien es cierto, aparece mucho el cine dentro de la novela, se habla mucho de películas, un gran conocedor del cine de todos los tiempos, Alejandro. Me pasa que esta novela, yo me la imaginaba cómo sería posible adaptar Mi Monstruo Sagrado al cine, y digo, sería una tarea muy difícil. Y es ahí donde me gusta también eso. ¿Por qué? Hace un tiempo atrás leí una entrevista a David Chase, el creador de la serie Los Sopranos, y que decía con bastante petulancia algo así como: la novela murió, ahora se viene en la época de las series, ¿no? Pero claro, pensando en la novela decimonónica, en esa novela que en realidad había un relato y ese relato se seguía y con personajes que aparecían o morían, etc. Pero en el caso de este texto tenemos acá una obra donde hay tantos elementos que un director se vería muy, muy complicado para poder perdón, llevar esto a la pantalla. Eso es otra cosa que me gustó mucho. Y bueno, por último, no por último, porque como ya decía antes, hay muchos temas, pero como no me quiero extender porque podría hablar mucho rato más de esto, y siguiendo siempre en lo que tiene que ver con la novela en sí, con la estructura, está el camino que elige, me llama la atención el camino que elige Alejandro para hablar del Perú. Me gusta eso de que tengamos finalmente el trabajo que hace es un trabajo un poco arqueológico. Él rescata un caso perdido, olvidado, que ya no tendría por qué salir, pero hay algo en ese caso que resuena hasta el presente. Y eso es lo que finalmente él repone en el manto, en la discusión. ¿Y por qué un autor haría algo así? Yo creo que es para entender mejor su identidad, la identidad de su país. De esa forma se hurga en las raíces del presente, caminando hacia ese pasado que finalmente cuando uno lo revive nos permite entender y transponerlo a nuestro presente, donde también esas cosas siguen ocurriendo. Quizás ahora ya no es tan escandaloso, quizás ya no es tan oprobioso, pero todavía ocurre lo que lo decía Alejandro en un principio, el amor, la forma que se expresa, a veces de una forma muy dañina. Y ahí me voy también a otra referencia. Hace poco veía un documental justamente sobre un padre de familia que había asesinado a su esposa y a sus 2 hijas en Estados Unidos. ¿Por qué lo hizo el tipo? Bueno, por supuesto, razones hay muchas. El documental propone objetivamente una explicación, si es que eso pudiera tener explicación, cosa que yo veo difícil, pero finalmente hay algo ahí y es la incapacidad de una persona de enfrentar su identidad, enfrentar quién es. Y creo que ese movimiento que plantea la novela, en que se busca una identidad y al mismo tiempo se pone en tela de juicio a quienes no son capaces de asumir su identidad, me parece muy interesante. El doble estándar, que es tan común en la sociedad latinoamericana. Y bueno, tengo mucho más anotado, pero creo que me voy a quedar hasta ahí para no extenderme. Gracias, Galo. Ahí, Sí, no. hay diversas capas. Gracias. No sé, Alejandro, ¿quieres comentar algo de lo dicho por Galo? Sí, rapidito algo porque justo no quiero que se me pase la idea. Bueno, uno que sí, efectivamente, para mí es un gusto verte, Galo, con él, efectivamente, con Andrea. Algunas nos cruzamos, pero no tanto como Galo, porque creo que a Galo le gustaba más el pisco sour que preparábamos en la Embajada del Perú, donde hicimos varias cosas, varios eventos ahí. Efectivamente, selección chilena, Ricardo pudo ir, la verdad que hicimos
muchas cosas muy bacanas y me ha recordado además, bueno, me da mucha alegría y sobre todo me enorgullece que me puedan comparar con Nona Fernández, una autora que es amiga y a quien yo admiro mucho. Chilean Electric para mí es una súper novela, ¿verdad? Bueno, todo lo que ha escrito Nona, de verdad, es espectacular. Y Nona va mucho en esa línea, efectivamente, de cruzar historias, de mezclar la gran historia, si quieres, la historia con mayúscula, con las pequeñas historias, la historia mínima, si se quiere, la historia personal, familiar. Es un libro muy bonito que a mí me gustó mucho y, bueno, es un poco, quizás sí, es un poco la literatura del tiempo, esa que no se puede... Bueno, los que escribimos no escribimos para que sean llevadas al cine ni nada. A mí me encanta el cine, efectivamente soy fanático de mucho del cine en general, pero de Hitchcock, que es una de las referencias aquí quizás, pero sí es cierto, es otro registro. Y hay algo que sí quiero comentar, porque yo también pensaba cuando escribía esto, bueno, yo escribo solo sobre el Perú en realidad, si se quiere. De hecho, esta creo que alguien me lo hizo anotar la vez pasada, es la primera novela o libro que tengo que no lleva el nombre de Perú o de peruano o de peruana. Todos mis libros tienen la referencia al Perú. Biblioteca Peruana hacia Perú, Peruanos de Ficción, Peruanos Ilustres, todo lo que he escrito sobre el Perú. Y efectivamente, si bien es cierto, esta no se llama, no tiene el nombre Perú en el título, es evidentemente sobre el Perú, pero un poco sobre nuestras sociedades. Creo que Chile termina siendo un poco lo mismo. Finalmente, toda América Latina, todavía somos una sociedad regida por estándares conservadores. Hoy mismo es muy interesante, el Tribunal Constitucional acaba de fallar en contra del reconocimiento del matrimonio, de una unión civil, de un matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Además que una persona muy conocida aquí en el Perú, que es Óscar Ugarteche, que es peruano y que está casado con un mexicano, vive en México, y pidió el reconocimiento de su matrimonio aquí. Y se ha ido hasta el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional hoy falló en contra. Siendo además una persona muy reconocida académicamente, un gran economista, él ha dicho, y ha sido muy golpeado, ha salido ahorita hace muy poco a decir que va a ir con este caso a la Comisión Interamericana, a la Corte Interamericana, si es necesario, para defender sus derechos. Y claro, tiene todo sentido. Efectivamente, yo cuando he publicado he tenido muchos comentarios y también me han hecho entrevistas personas de la comunidad LGTBI porque, claro, ven que este es un caso, el trasfondo de lo que escribo efectivamente es un llamado de atención sobre nuestra sociedad. Y seguimos siendo una sociedad conservadora, pacata, regida por estándares, no sé si del siglo XX o decimonónicos, pero que no tienen que ver, creo que, con lo que estamos viviendo. Y en ese sentido, sin queriendo, es uno de los elementos que me ha hecho recordar, Galo, que efectivamente sigue vigente y que hay que cuestionar, digamos, ¿no? Desde donde estamos los escritores, que para eso estamos casi siempre, ¿no? Un poco para llamar la atención, sin que eso implique tener una visión moralista, ni mucho menos, pero sí creo que todos los que escribimos lo hacemos porque digamos, tenemos esta necesidad de decir algo con relación a aquellas cosas que vemos que no quisiéramos en la sociedad. Entonces, solo quería eso, Ricardo, porque igual justo acaba de salir esa noticia aquí, es como que es la noticia del día probablemente aquí, y es como que, sí, o sea, sin querer esto es completamente actual, ¿no? Sí, efectivamente, como dices, Alejandro, los hechos que tomas de referencia para tu novela, que es el asesinato a este embajador Maclean de parte de su secretario Perazo en los años 50, que fue llamado por otro cronista y escritor, Guillermo Sondrek, los apachurrantes años 50, en el caso peruano, y que luego aparece en esta novela de Edgardo de Javich de los años 70, y que luego se retoma por un cuento antiguo del narrador de tu novela, y que luego aparece dentro de tu novela como un cuento antiguo, y que luego tu libro aparece en 2019, pues de alguna manera está mostrando la vigencia de este tema, ¿no? Que acabas de mencionar, y que además con el caso que acabas de mencionar tú también de Óscar Ugarteche, ¿no?
es una de las tantas aristas que también, como mencionaba Galo, de tu libro, pero ya que el tiempo pasa volando, y quiero rápidamente soltar dos hilos que quizá de los cuales podemos también conversar un poco, que tiene que ver con lo que estamos discutiendo ahora, el tema de la memoria, porque yo veo en tu libro, de alguna manera lo has estado mencionando cuando decías que para llegar a la cierta cantidad de páginas tenías que echar mano a lo que tenías ahí almacenado, pero yo lo quiero llevar a otro lado, porque, es decir, tienes un punto de referencia a ese asesinato, pero resulta que no es lo central, o sea, es un hecho que la memoria quiere recuperar, pero al mismo tiempo interviene la memoria digresiva, que te lleva a esa fragmentación, de empezar a hablar del cine, a empezar a tomar de una novela, hablas de cualquier otro elemento mencionado de referencia popular peruana o de extranjera, pero que tiene que ver con el Perú en esos años de referencia, los tomas, o como nota al pie de página incluso, ¿no? Semejando un comentario objetivo de una historia, de una fabulación que además se está cuestionando, porque el propio narrador cuestiona también, ¿qué opina Andrea Galo? Que está cuestionando el propio lenguaje. Claro, esa historia, la manera como cuentan los diplomáticos escritores, que solemos hablar así, de esta manera, o sea, es metareferencial y está construyendo una ficción, pero de alguna manera está saboteando su propia ficción. Bueno, y esto podríamos ver otras aristas más, pero en esta idea de memoria, quería que nos enfoquemos un poquito allí en memoria y con la novela de Alejandro. ¿Qué opinas, Andrea? Sí, estaba pensando mientras los escuchaba con estas novelas que parten de un hecho de crónica roja, pero como tú bien decías recién, que el hecho de crónica roja no es lo más importante, sino es como el hilo de una madeja mucho mayor, que tiene una lectura más amplia, donde se cruzan más hilos. Y cuando leía la novela de Alejandro, como se planteaba el crimen, como tiene algo de crónica, también me recordaba Sangre Fría, que es como solamente describir el hecho, la crónica roja, digamos, el hecho, el delito, el asesinato, pero que, por ejemplo, el caso de Truman Capote, ese caso, ¿verdad? Lo hace a él, lo lleva, bueno, a su propia biografía, bueno, la biografía de los dos asesinos, pero también reconstruye Estados Unidos, cierta generación, las crisis económicas, qué pasa con las clases que no tienen ni un tipo de privilegio, de modo que me pareció eso también, como un ejercicio de memoria a partir de estas especies como de crímenes espectaculares de algún modo, y aparte que lo que se ve en la sociedad de ese momento que se comenta con lleno de eufemismos, porque como que no se quisiera nombrar aquello que tiene que ver con la homosexualidad. Y luego, me voy a salir un poco con la pregunta que hace Ricardo, pero que mientras lo fui escuchando, también hay una cosa con el modelo amoroso masculino en Latinoamérica, el modelo amoroso, si es aún más, un modelo entre hombres, homosexual, pero como también no pude dejar de pensar en La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, donde la sexualidad masculina, los afectos masculinos pasan por un efecto de dominación, de humillación, de ritos de, ¿verdad? Toda la novela tiene unos ritos de iniciación sumamente crueles, donde más que el encuentro con un igual, es como quien está arriba de la pirámide y somete a los demás. También me hizo pensar un poco esta relación del embajador con este ayudante de origen humilde, como de algún modo se reproducía. Ahí hay un tema en Latinoamérica, también lo hablaba Octavio Paz, en la soledad, la soledad, el laberinto, ¿cómo se llama? El laberinto de la soledad. Estaba dando vuelta el título. También creo que toca algo con la masculinidad, con los afectos, con los modelos amorosos, y también tenía como ganas de también, en este ovillo de la memoria, también una reconstrucción de también por ese lado. Galo, sí. Bueno, para mí la memoria lo es todo. Digo, la memoria es el única arma que tenemos para vencer a la muerte, que es invencible.
Así que digamos que es la única arma que tenemos para enfrentarla. Y en ese sentido, todo lo que, en general los textos que funcionan a partir de la memoria, a mí se me hace que son importantes, también porque siempre la creación de esos textos involucra mucho trabajo de investigación. El tratamiento que se le da a esos textos también, porque hace poco, bueno, leía una antigua crónica de Joaquín Edwards Bello, escritor chileno, quien hablaba muy mal, por ejemplo, de la novela histórica. Pero algo así como que esas novelas, decía que las novelas históricas, para que fuera una buena novela histórica, tenía que estar muy, muy bien escrita, y eso era muy difícil. Entonces la mayoría de las novelas históricas eran así como puros bodrios. Bueno. Dicho esto, el tema es interesante que no siempre se trabaje desde esa forma de la novela histórica, que a mí como género en particular, y aquí yo no estoy 100% de acuerdo con Joaquín Edwards Bello, hay muchas novelas históricas que me gustan. Pero también hay otro tema y tiene que ver, volviendo a la idea que planteaba anteriormente, al hecho de reponer tramas. Porque son tramas que, bueno, se dijo también palimpsesto. A mí me gusta más pensar en la idea de un fractal como una figura geométrica que se autorreplica eternamente y que por lo tanto está presente en la sociedad todo el tiempo. Digamos que nosotros como seres humanos a veces tenemos la, no sé si hermosa o triste ilusión de que podemos hacer algo, un cambio muy significativo en relación a nuestros antecesores, pero lo cierto es que estamos más o menos siempre atados a repetir patrones y repetir patrones, y eso finalmente es lo que nos permite, en cierto modo, ser escritores, porque es ahí donde nosotros logramos conectar con cómo vamos poniendo esos patrones en relevancia en determinado momento. Sin duda, este momento es relevante con mayor, considerando sobre todo lo que mencionaba Alejandro también, del caso que acaba de fallar el Tribunal Constitucional y que lamentablemente lo falló mal. Pero hay otra cosa y que para mí se emparenta de una forma un poco más implícita con la memoria, y es el hecho de cómo hay otros patrones, otras figuras que se levantan desde el tema que elige Alejandro para escribir su novela, y es por ejemplo el uso de la violencia para ponerle fin a una situación un poco, bueno, una situación difícil. En el caso, pienso en Perazo. El tipo finalmente decide asesinar, habiendo tantas otras salidas. No sé si puedo contar spoilers, pero bueno. Finalmente el tipo, bueno, la historia de Perazo es conocida, termina viviendo una vida ajena prácticamente, termina contando historias ajenas. Y su mediocridad fue lo que le impidió poder haber caminado su propio rumbo y quizás haber tenido la fortaleza suficiente como para haber elegido su propio camino. Y es interesante cómo la fuerza, digamos, asesina, sirve de elemento para este sujeto de hacerse de algo que en realidad no le pertenecía y de, bueno, tratar de resolver una situación de una forma que no era la adecuada. Y eso es algo que hemos visto tantas veces en América Latina, el uso de la fuerza para finalmente imponer cosas que no deberían ser impuestas de otro modo, de un modo natural, de un modo institucional o democrático, si queremos. Y ahí, volviendo a la figura del monstruo sagrado, y que yo digo también los monstruos sagrados, porque hay monstruos sagrados en todas partes. Y vamos viendo cómo finalmente hay ciertos sectores de la sociedad que permanentemente se imponen de una forma, digamos, muy, muy aplastante, muy violenta también. Es una forma de violencia contra el resto. Nosotros lo vemos a cada momento. Y ahí no dejo de hacer analogías que, bueno, quizás ustedes podrán imaginar las analogías que estoy haciendo.
Si no, lo podemos conversar también en otro momento. En todo caso, creo que me explayaré más en otro texto sobre este libro que publicaré en algún lugar. Pero ahí hay mucho donde aparece la memoria, porque finalmente el recuerdo, esa presencia permanente, ese acto de poder traer ese tema y situarlo en el presente, para mí es fundamental. Muy bien, Alejandro, ¿qué opinas al respecto de esta idea de la memoria? ¿Y te está llevando hacia otros proyectos también, Alejandro? ¿Bajo esa línea? A mí, bueno, en este momento no tengo mucho tiempo para pensar ni en proyectos ni nada, pero sí, en realidad sí. Si no fuera ministro, probablemente tendría un poco más de tiempo para poder escribir algo vinculado a eso. Ahora, solo voy a hacer un comentario porque Andrea mencionó a Sangre Fría, que es una gran novela que, bueno, teóricamente inicia la no ficción, pero en realidad yo menciono en Mi monstruo sagrado, Compulsión, de Meyer Levin, que es una novela que yo conocí gracias al monstruo sagrado, a la original, porque justamente de verdad cuando se hizo publicidad sobre el monstruo sagrado, se menciona esto que escribo, estos párrafos que voy incluyendo son reales. Entonces menciona, ¿no? Como en la gran novela Compulsión de Meyer Levin, que es considerada para algunos, en realidad, de verdad la primera, porque es escrita varios años antes que A Sangre Fría, como la primera novela de no ficción, porque trata de un crimen. Claro, ficcionaliza un poco más, pero es sobre un crimen real, que es este asesinato en Chicago en los años 20, que fue considerado el primer o uno de los crímenes del siglo, ¿no? El tema de memorias es siempre, digamos, creo que a todos como escritores nos llama la atención. Hay uno que a mí claro, creo que un poco como decía Galo también, uno busca en la memoria cosas como para sobrevivir, ¿no? Es lo que nos aleja de la muerte, efectivamente, y lo que nos permite entender un poco esto que creo que, bueno, la pandemia ha desnudado, que no es tan real, que es esto que pensamos que es la realidad en la que vivimos. Y es curioso porque, claro, mis proyectos en realidad tienen que ver un poco con eso. Son proyectos que por obvias razones en este momento no puedo editar o publicar y se fueron de alguna manera postergados, pero son dos que tengo vinculados al tema de memoria y de nuevo, pensando en el Perú, ¿no? Uno que seguramente sí lo he anunciado, saldrá el próximo año, que se llama Traiciones Peruanas, que son crónicas sobre traidores o personas que han sido consideradas históricamente como traidores acá en el Perú. Digamos, hay historias que nos vinculan a Chile, obviamente por la guerra. Hay esta historia del presidente Mariano Ignacio Prado, que es considerado un traidor por haberse ido mientras, luego de la derrota de Miguel Grau, digamos, al terminar la campaña naval con Chile en la Guerra del Pacífico. Pero son historias sobre traidores. Entonces es bien interesante para mí porque, si bien es cierto, son crónicas, me permito jugar además con las tradiciones peruanas de Ricardo Palma, que quizás para mí es un referente siempre, ¿no? Que es justamente Ricardo Palma en sus tradiciones era un poco eso, él busca el pasado, busca la memoria, ¿no? Estos relatos en realidad más bien entre costumbristas, entretenidos, buscan esas pequeñas historias, más bien reflejar lo que está pasando también en la sociedad en nuestros días hasta hoy. Eso es bien interesante. Y lo otro que sí, claro, no tengo tiempo, pero también son historias vinculadas. Alguna he escrito, y de hecho es una historia binacional, que creo que en algún momento hablé de ella cuando estuve en Chile, que es Historia de dos Bernardos, que es una historia que vincula a José Bernardo de Torre-Tagle, que fue uno de los primeros presidentes del Perú, con Bernardo Higgins, que como saben, vivió y murió en el Perú, o sea, vivió más tiempo acá, de hecho, que en general. Él se autoexilia en el Perú, siempre quiere volver a Chile, pero termina muriendo aquí en su hacienda, aquí al sur de Lima. Y son esos personajes que, de nuevo, yo en el caso de O'Higgins, por ejemplo, revisé su biografía, sí, por supuesto, pero también su correspondencia. Una edición que sacó, creo que la Universidad Bernardo O'Higgins, también sacó toda la correspondencia, que es bien interesante porque es hurgando en esa memoria histórica, que uno va encontrando también líneas que nos llevan hasta el presente, ¿no?
y ni hablar con lo que, bueno, ustedes han vivido hace poco, ¿no? Que tiene que ver tanto con la memoria, con esta votación para tener una nueva constituyente. Todo esto creo que está vinculado. Nuestras sociedades viven un poco de esta recuperación de la memoria, que en algunos casos es dramática, pero que nos da líneas también para actuar en el presente, ¿no? Y en esto que, como decía, llamamos realidad y que creo que es cada vez más cuestionable. Nadie sabe bien exactamente qué es la realidad ahora, creo, en época de pandemia, pero es esto, cómo esa memoria nos lleva hasta el presente y nos acicatea, nos hace tomar decisiones a veces como las que ustedes han tomado, decisiones ya macropolíticas, digamos, y en otros casos decisiones personales, familiares, decisiones humanas finalmente sobre lo que queremos cambiar en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, ¿no? Bien, tenemos ya que pasar a las preguntas. Tenemos algunas preguntas de las personas que están viendo esta conversación. Y hay una que dice que es la siguiente. En la polifonía de la novela se ve la del crítico del original Monstruo Sagrado. Hay una frase que me dejó pensando, dice, el Monstruo Sagrado es una mala novela y como toda mala novela se parece a la vida. ¿No? Cita acá la novela. Y la pregunta ¿es esto una preocupación narrativa del autor? Es decir, un manifiesto contra el artificio y una búsqueda por la novela totalizante y la plasmación de la realidad. ¿Qué opinas, Alejandro? Asu. Mucha pregunta para tan poca, mucha lata para tan poco atún, como dicen acá. A ver, es una frase de esas que sí, a mí me gusta jugar con, digamos, los retroécanos, los juegos de palabra, pero sí es un poco a veces lo que pienso. Y ahora, claro, en estas épocas, además, sí, todo lo que estamos viviendo en realidad es una mala novela, ¿no? Esta época es casi una mala novela, es una mala novela distópica, ¿no? Lo que vivimos ahora. Es una novela que nadie quiso, nadie quiere, todos queremos que termine de una vez, en la que los artificios que tenemos, en los que tenemos que pensar, en las vacunas, vivimos una gran novela ahora en estos días, esa ficción, esa mala novela que es digamos que de manera graciosa intenté decir ahí, se está haciendo realidad, pero es algo que sí tiene que ver con un poco con, ya si vamos a la ficción en sí, un poco lo que a mí me gusta siempre explorar, ¿no? Tiene que ver también con esto de la memoria, los fuegos de artificio que terminan entrando. Mi referencia al Monstruo Sagrado es que efectivamente hay no sé si una crítica ahí, pero es como digamos, sobre un mismo hecho uno puede encontrar diversas miradas, y como decía, para mí es una mala novela, efectivamente, esta de Edgardo de Javich, a quien dicho sea de paso, busqué, hay una parte de ahí que creo también menciona, ¿no? Claro, un poco en burla, pero sí fui a buscar a Edgardo de Javich, el escritor, el diplomático, el embajador en retiro, para que me cuente en algún momento, bueno, y es que esta historia, y fue muy, bueno, ya termina entre tierno y divertido, ¿no? Porque fui a verlo en una ceremonia en Torre Tagle, que es la Cancillería aquí. Yo era, no sé, era unos 10 años, y le dije, pero, embajador, usted escribió esta novela, me quedó mirando y me dijo, no, yo no he escrito eso. Y el pobre no recordaba, no creo, ¿no? Ya el pobre no recordaba siquiera lo que había escrito. Fue entre tierno, triste para mí, porque era como que yo pensaba que él me iba a dar esas grandes respuestas al caso, que ya había leído, estudiado, todo, y me quedé con un portazo. Y bueno, eso hizo en tan buena medida también que tuviera más ganas de meterle cosas a la historia, ¿no? Finalmente tenía toda la libertad para que si el escritor original, digamos, de este hecho ya no lo recordaba, digamos, podía meterle casi que cualquier cosa yo, ¿no? Bien, hay un par de preguntas. Hay una que hace referencia a si esta novela de alguna manera se vincula con todos los libros que has publicado anteriormente. Esa es una de las preguntas. Y la otra es, bueno, que en realidad ya les he respondido sobre la novela, cómo asumes tú la posibilidad de la novela histórica, ¿no? Bueno, pero ya se ha mencionado. Básicamente van por esas dos preguntas que va para luego ir ya cerrando la bueno, la novela histórica en realidad siempre ofrece posibilidades, porque si bien es cierto yo tengo esto, pero en realidad, claro, esta que me gustaría escribir
que ojalá pueda en algún momento tener tiempo para hacerlo, es un poco ir al momento de la propia independencia. Torre-Tagle, de nuevo, es un personaje que a mí me llama mucho la atención porque murió como un traidor, fue presidente del Perú, fue el primero que declaró la independencia del Perú, aparte de San Martín, en Trujillo, y luego su vida en 4 años pasó de ser un patriota a ser un traidor, de alguien que llevó la banda presidencial 2 veces del Perú a morir en el Callao de disentería, casi de hambre en realidad, viendo morir a su esposa, a su hijo. Todo ese periodo histórico entre el 20 y el 1820 y 1824 es un momento en el que es muy interesante, en que se define la nacionalidad, pero en el que nadie sabe exactamente de dónde ponerse, y muchos se ponen primero en un lado, después en el otro, y vuelven a regresar, patriotas que se vuelven realistas, realistas que vuelven a ser patriotas, y para ser nuevamente realistas. Es un tema que a mí siempre me llama la atención, de la traición, el tema de los traidores, ¿no? Que es, ojalá pueda publicar este libro, como decía, que es va a medio camino entre la historia y la ficción. Y la otra era, bueno, creo que todos los escritores, es casi un cliché, pero todos escribimos una única novela, ¿no? Una única obra. Todo en las mías está un poco relacionado. Efectivamente, es, como decía, sin mencionar al Perú en el título por primera vez, en realidad el Perú está completamente presente aquí, ¿no? O sea, el Perú en el sentido de mis preocupaciones sobre el Perú. Cómo yo lo veo, cómo yo lo siento, cómo yo lo quiero, está aquí. Y ahí sí, claro, uno salta de lo familiar o, claro, una historia personal en realidad puede terminar siendo universal, evidentemente. Y una historia sobre el Perú puede ser leída en Chile y entendida también, digamos, no es que haya, y probablemente en Irán y probablemente en China, no es que, pero digamos, sí hay una preocupación que bueno, por algo asumo estos retos también de ser ministro, ¿no? Una preocupación real por lo que pasa en el país y tratar de poner el hombro para trabajar por el Perú, ¿no? Digamos, quizás eso sea la gran preocupación que está detrás de todo lo que escribo. Y siempre con historias, sobre todo al principio, con los cuentos, que es lo que a mí más me gusta escribir en realidad, que son siempre estas visiones un poco delirantes de la peruanidad, ¿no? De la peruanidad exótica, de la peruanidad extraña. Yo voy a la casa de las apariciones del Perú en la literatura, en el cine. Ayer descubrí una película completamente delirante porque estuve en Machu Picchu y justo llegué y me mandaron un link de una película en la que actuaba un actor que acaba de fallecer, peruano muy famoso, Ricardo Blume, en el cual se escenifica, o sea, se lleva a cabo en Machu Picchu. Y buscando así esas curiosidades me salió una película, Legacy of the Incas. Es una película de los años 60, esas películas serie B, que en realidad son casi serie C o D, en la que le pasan cosas rarísimas, pero que se filman en Machu Picchu. Eso es lo que me pareció más delirante. En esa época dejaban filmar en Machu Picchu, ahora es por supuesto un santuario, ¿no? Pero en esa época llegaron a filmar esto y filmaron antes Secret of the Andes, que es una película curiosísima, en la que aparece Charlton Heston. La filmó aquí en Cusco, la filmó en Machu Picchu y la filmó con Ima Sumac. Ese es el origen de Indiana Jones. Secret of the Andes con Charlton Heston del año 51, creo que también es 54. Y filman en Machu Picchu. Charlton Heston filma en Machu Picchu. Charlton Heston, el que después es Ben-Hur, el que después es el del planeta de los simios, este gran actor, vino al Perú a filmar en Machu Picchu esta curiosidad, en la cual actúa Ima Sumac, que es una cantante lírica peruana muy famosa, que tenía un registro de soprano más impresionante de toda la historia, según los entendidos. Ima Sumac no viene al Perú. Ima Sumac, que es peruana, filma en un set horrible que pretende ser Machu Picchu en Estados Unidos, en el estudio Paramount. Y Charlton Heston sí viene acá y filma. Y claro, pasa lo que pasa después en Indiana Jones, que Charlton Heston está hablando en la calle y pasa una llama por atrás, ¿no? Como si eso pasara normalmente en el Perú. Esta idea del exotismo peruano a mí siempre me llama la atención. Y aparece, quizás aquí menos, pero siempre hay una visión así de cómo nos ven a los peruanos, ¿no? De la curiosidad sobre lo que somos finalmente los peruanos. Pero bueno, ya no me extiendo porque si no yo me puedo quedar hablando de eso todo el tiempo.
Ay, pero hablando de cine peruano, puedo hacer una acotación muy cortita y también que tiene que ver un poco con lo que hablábamos con las dobles vidas, con la hipocresía, con el tabú, con la homofobia, perdón. Gran película que espero que llegue a la universidad o en otros canales chilenos, Retablo. Ah, extraordinaria película peruana. Por tu decoración atrás. Ah, bueno, tengo muchos retablos, además. Sí, efectivamente. Y por la temática justamente de las dobles vidas, de este amor y la violencia como reacción al pueblo, la esposa, etcétera. Eso también me acordé porque es una película muy interesante para que circule. Sí, extraordinaria película. Sí. Lo que pasa es que yo soy el encargado aquí en el Perú, los ministros tenemos encargado una región del país. Y yo por suerte soy el encargado de la región Ayacucho, que es origen de... Ayacucho es donde más es el origen, digamos, de los retablos y de toda esta maravillosa artesanía. Tengo así casi, mi oficina es casi un museo. Esa es la gran suerte que tiene un ministro de Cultura en el Perú, imagínate, con toda la riqueza que tenemos de la cultura, es ir a cada lugar, te encuentras con cosas maravillosas de la cultura. Bueno, con eso creo que ya contesté en realidad a por qué siempre está el Perú presente siempre, ¿no? Muy bien, bueno, me dicen que ya tenemos que ir terminando. Yo estoy muy agradecido por estar aquí. De hecho, se dan cuenta que podríamos continuar, pero no quiero cerrar esta charla, o primero sin agradecerles nuevamente a ustedes, a ti Alejandro, Andrea, Galo, a los organizadores, ¿no? También Galo, por tú has ocupado de todo armar esta infraestructura para esta plataforma en la que nos encontramos ahora. Y qué mejor comentario final que el que nos da una persona aquí que está viéndonos, que nos dice: no sé cómo aterricé en esta charla, pero estoy encantada. Me parece el mejor de los halagos. Bien, super. Nuevamente, muchísimas gracias. De esta manera, en realidad, también terminamos los diálogos internacionales COPE que iniciamos hablando del policial en Ecuador, luego hablamos de poesía en Bolivia, y aquí ahora hablando de narrativa y novela, de la novela Mi Monstruo Sagrado, de Alejandro Neira, con tan buenos escritores y amigos como Galo Iglioto y Andrea Yestanovic. Bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que la próxima sea presencial. Así es. Sí. Por estar con nosotros. Estamos muy contentos de haber culminado, como dijo el profesor Sumalavia, esta primera edición de los premios internacionales COPE, de este COPE internacional, que esperemos repetir más adelante. Estamos muy ansiosos por ello y los invitamos a seguirnos, a estar atentos a nuestras publicaciones, a lo que divulgamos a través de las redes, en diplomacia cultural, que administra la Dirección General para Asuntos Culturales de la Cancillería, y esperamos verlos nuevamente pronto en otro ciclo con otros países amigos que estamos seguros que les va a encantar. Buenas noches a todos.